Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más carismáticas y talentosas de la televisión turca, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también ha enfrentado desafíos personales impactantes. Sí, estamos hablando de Can Yaman. En este vídeo vamos a desglosar algunas de las revelaciones más recientes y sorprendentes del actor, centrándonos especialmente en una confesión que ha sacudido a sus fans, una posible sensación de abandono que ha experimentado en Italia. Prepárense para un viaje lleno de emoción, intriga y por supuesto, un poco de drama. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento, las celebridades y todas esas noticias que nos mantienen enganchados. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Lo conocemos por su talento actoral, su innegable atractivo y su carisma arrollador. Ha protagonizado telenovelas turcas que han batido récords de audiencia, series que han sido traducidas a decenas de idiomas y que han conquistado mercados impensables. Pero detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias vivencias, algunas de las cuales han sido particularmente dolorosas. Recientemente Can ha estado en el centro de la atención mediática por varias razones. Primero por sus nuevos proyectos profesionales en Italia, donde se ha establecido como una figura prominente en la televisión y el cine italianos. Segundo y quizás más importante por una serie de entrevistas y declaraciones en las que ha hablado abiertamente sobre su vida personal, sus desafíos y sus sentimientos. Una de las declaraciones que más ha resonado, y que ha generado una gran controversia, es la que se refiere a un posible sentimiento de abandono. ¿Pero a qué se refiere exactamente Can con esta palabra? ¿Quién o qué lo ha hecho sentir así? Para entender el contexto de esta confesión, es importante analizar la trayectoria de Can en Italia. Como muchos saben, Can Yaman se mudó a Italia hace algunos años para perseguir nuevas oportunidades profesionales. La acogida que recibió fue inicialmente abrumadoramente positiva. Los italianos lo recibieron con los brazos abiertos, lo aclamaron como una estrella y lo convirtieron en un ícono. Can se convirtió en la cara de importantes marcas, protagonizó series de televisión de gran éxito y se codeó con la élite del entretenimiento italiano. Sin embargo, con el tiempo la relación entre Can y el público italiano parece haber sufrido algunos altibajos. Algunos medios de comunicación comenzaron a criticarlo con mayor dureza, algunos fans se sintieron decepcionados por ciertos comportamientos o decisiones del actor, y en general, la atmósfera que rodeaba su figura se volvió un poco más tensa. Este cambio de dinámica no fue repentino, sino más bien una erosión gradual de la imagen idealizada que se había construido en torno a él. Es en este contexto donde surge la confesión de Can sobre el posible sentimiento de abandono. No se trata necesariamente de un abandono literal por parte de una persona en particular, sino más bien de una sensación de soledad, de incomprensión y de desapego que puede surgir cuando uno se encuentra en un entorno nuevo, lejos de su hogar y de sus seres queridos. Es una experiencia que muchos expatriados pueden entender, la dificultad de adaptarse a una nueva cultura, las barreras lingüísticas, la nostalgia por las costumbres propias y la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Imaginen por un momento la situación de Can. Un hombre que ha alcanzado la fama mundial gracias a su talento y su trabajo duro, que se muda a un país extranjero con la esperanza de construir una nueva vida y una nueva carrera, y que se encuentra, de repente, lidiando con la presión mediática, las expectativas del público y la nostalgia por su hogar. Es comprensible que en un momento dado, pueda sentirse abrumado y experimentar un sentimiento de soledad o abandono. Además, la barrera del idioma, aunque Can ha hecho un esfuerzo notable por aprender italiano, puede haber contribuido a este sentimiento de aislamiento. La comunicación no es solo verbal, sino también cultural y entender los matices y las sutilezas de una nueva sociedad requiere tiempo y esfuerzo. Además, hay que tener en cuenta que Can es una persona muy sensible y emotiva. En varias ocasiones, ha hablado abiertamente sobre sus dificultades para lidiar con la fama, la presión y las críticas. Es un hombre que valora mucho la honestidad, la autenticidad y la conexión humana,
y es posible que en algún momento haya sentido que estos valores no estaban siendo correspondidos en su nueva vida en Italia. La industria del entretenimiento en general puede ser un lugar despiadado, donde las relaciones son a menudo superficiales y las expectativas son poco realistas. Por supuesto, es importante señalar que la confesión de Can sobre el posible sentimiento de abandono no significa que esté completamente infeliz en Italia o que se arrepienta de su decisión de mudarse allí. De hecho, en muchas ocasiones ha expresado su gratitud hacia el público italiano por el cariño y el apoyo que ha recibido. Ha encontrado amigos y colaboradores que lo han ayudado a construir una nueva vida y una nueva carrera. Sin embargo, es evidente que Can ha experimentado momentos difíciles en Italia, y que estos momentos han dejado una huella en su corazón. Su confesión sobre el posible sentimiento de abandono es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden sentirse solas y vulnerables en ocasiones. Es un mensaje importante para todos nosotros: la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, y todos necesitamos conexión humana y apoyo emocional para prosperar. Pero, ¿cómo ha reaccionado el público ante esta confesión de Can? La reacción ha sido variada, como suele ocurrir en estos casos. Algunos fans han expresado su apoyo incondicional al actor, enviándole mensajes de ánimo y cariño a través de las redes sociales. Han destacado su valentía al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y han reiterado su admiración por su talento y su personalidad. Otros han mostrado comprensión y empatía, reconociendo que la vida de una celebridad no siempre es fácil y que Can, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a sentirse triste o solo en ocasiones. Y otros, por supuesto, han sido más críticos, cuestionando las motivaciones de Can y acusándolo de buscar atención mediática. Algunos han argumentado que, dada su posición privilegiada, no tiene derecho a quejarse y que debería estar agradecido por las oportunidades que ha recibido. Lo que está claro es que la confesión de Can ha generado un debate interesante sobre la fama, la soledad y la salud mental en la industria del entretenimiento. Es un tema importante que merece ser discutido abiertamente, ya que muchas celebridades sufren en silencio las presiones y los desafíos de la fama. La presión constante para mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad, el acoso de los paparazzi y la dificultad para establecer relaciones auténticas son solo algunos de los problemas que enfrentan las estrellas. Más allá de la polémica, la confesión de Can sobre el posible sentimiento de abandono es una muestra de su valentía y su honestidad. No es fácil para una figura pública hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus vulnerabilidades, pero Can lo ha hecho, demostrando que es un ser humano real, con sus propias luchas y sus propias emociones. Esta transparencia es refrescante en un mundo donde las celebridades a menudo son retratadas como seres perfectos e inalcanzables. Y eso es lo que lo hace aún más admirable y querido por sus fans. Porque al final del día, lo que realmente importa es la autenticidad y la conexión humana. Y Can Yaman, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo un hombre auténtico y conectado con sus emociones. Esta autenticidad es lo que lo distingue de muchos otros actores y lo que ha cultivado una base de fans tan leal. Ahora bien, dejando de lado el tema del posible sentimiento de abandono, es importante destacar los logros profesionales de Can en Italia. Como mencioné antes, se ha convertido en una figura prominente en la televisión y el cine italianos. Ha protagonizado series de televisión de gran éxito como Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía junto a Francesca Chillemi. Ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado su talento actoral en una variedad de roles. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes ha sido elogiada por la crítica y el público. Además, Can se ha involucrado en varias iniciativas sociales y humanitarias en Italia, demostrando su compromiso con la comunidad y su deseo de marcar una diferencia positiva en el mundo. Ha apoyado a organizaciones benéficas que trabajan con niños desfavorecidos, ha participado en campañas de concienciación sobre la violencia de género y ha utilizado su plataforma para promover causas importantes. Este compromiso social demuestra que Can no solo se preocupa por su carrera, sino también por el bienestar de los demás. En resumen, Can Yaman ha logrado construir una exitosa carrera en Italia, a pesar de los desafíos y las dificultades que ha enfrentado. Ha demostrado su talento, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo y con la comunidad. Y lo que es más importante, ha demostrado que es un ser humano real, con sus propias luchas y sus propias emociones. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación del ser humano. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, recuerden que detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, hay un hombre con un corazón grande,
una mente brillante y una historia que merece ser contada. Un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también ha enfrentado desafíos personales impactantes. Un hombre que, a pesar de todo, sigue luchando por sus sueños y por su felicidad. Y esa lucha, esa vulnerabilidad, es lo que lo hace tan humano y tan relatable. En este vídeo, hemos explorado las recientes revelaciones de Can Yaman, centrándonos especialmente en su confesión sobre un posible sentimiento de abandono en Italia. Hemos analizado el contexto de esta confesión, las reacciones del público y los logros profesionales de Can en Italia. Hemos visto que detrás de la imagen de estrella, hay un ser humano real con sus propias luchas y sus propias emociones. Espero que este análisis haya proporcionado una perspectiva más completa y matizada sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de las confesiones de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre sus sentimientos y sus vulnerabilidades? ¿Cómo creen que la fama impacta en la salud mental de las personas? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles a todos que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, detrás de cada sonrisa, hay una historia que vale la pena escuchar.